Mari Carmen firme en todas las conexiones. Decir que el nacer, que es una de nuestras formas de encuentro, es una construcción muy horizontal y muy grupal, o sea que simbólicamente hay 4 referentes del nacer, ¿no? Pero podría haber un montón más de gente, de hecho invitamos a alguna gente a estar, como Julia, que estuvo en los encuentros primeros y está haciendo un trabajo a partir de ahí, en fin, un montón de gente podría estar en este, es como, hay mucha gente que viene en la historia esta del nacer, pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso. Este año, en las jornadas del fuego, un poquito la idea fue ver todas estas formas de reunión que tenemos los ceramistas. Entonces, bueno, vamos saludando a todos, vamos llegando. Y Lore, y eso estuvo bueno porque se vio, ¿viste? En la diversidad de todos los participantes, y eso también está en la concepción que ustedes tuvieron cuando convocaron, ¿no? Con esa idea de que se viera todo lo que, inclusive todas las experiencias, las necesidades, porque cuando uno ve todo el recorrido de estos 3 días, se ve todo tan diverso y tan interesante, ¿no? Y esto que vos decís de poder verlo entre todos y compartirlo, es quizás lo que tenemos que rescatar de esta jornada y de esta primera experiencia virtual. Porque es un placer ver cuando se empiezan a encender las cámaras y que todos empiezan a reconocer, uy, mira quién está, uy, y se empiezan a saludar. Así que bueno, vamos así vos si querés después haces una introducción, Lore. Yo quería darles la bienvenida. Como dice Lore, quizás hay muchos también representantes de Nacer, pero en este caso nos van a acompañar Tato Corte, que ya estuvo en la conexión anterior, Lucía da Silva, exalumna de la Escuela de Arte, también va a estar Beatriz Cabezas, Vilma Horn, que ya el otro día cuando tuvimos una conexión previa le decía a Vilma que quedó en la Escuela de Arte está esa pieza tan grande que después fue intervenida en otra de las jornadas. Así que bienvenidos a todos los que están participando, muchas gracias por conectarse. Y bueno, y quisiera que Lore también nos comente un poquito todo su parecer con respecto al ENACER, ¿no? Bueno, el ENACER es, digamos, para los que hace rato que estamos en esta actividad, es un encuentro que fue como muy fundacional de todos estos encuentros, porque fue algo que surgió hace 30 años, y donde todo era inventar juntarnos, no era como ahora que hay tanta actividad y tantos tipos de reunión. Y un poco estaba viendo que la primera charla sobre estas formas de reunirnos habla del simposio que dio Julio Cando el miércoles, y esa gran casa escuela que a todos nos alberga y nos une, ¿no? Es nuestro museo, es nuestra casa donde todos llegamos y sentimos que ahí nos vamos a encontrar con ceramistas de todo el país y de otros países también. Justamente el simposio, por ejemplo, uno llega hoy actualmente a un simposio y uno piensa en un simposio como algo formal, y realmente decimos, no es un simposio, es una fiesta, porque la gente, hay abrazos, hay encuentros, es una cosa increíble lo que sucede. Y bueno, un poco a Beatriz, por ejemplo, Beatriz Cabezas, que es una ceramista y amiga de muchos años, y investigadora y trabajadora. Ella vivía, cuando se empezaron los ENACER, vivía en Puerto Madryn. Bueno, ahora va a contar un poquito cómo surgió. Ella fue la primera hospedadora de los ENACER, ¿no? Bueno, Tato Corte siempre vino también, fue a la mayoría de los ENACER y siempre puso esa cosa que él tiene de transmitir, ¿no? Esa pasión que él tiene, y siempre nos contagió su pasión, nos ayudó a organizarnos. Tusi también acudió a un montón de encuentros ceramistas y nos da también una visión particular sobre estos encuentros. Y Lucía es nuestra delegada de la zona y es la que siempre alentó a todos los alumnos a amarse, a ir, a organizarse para ir. Entonces, bueno, por eso
Por eso, además de sus currículums, de formas sus formaciones y que son realmente representantes de la cerámica en nuestro país, y los convocamos como para que nos den un panorama de cómo son estas formas de unirse, de cómo se organizaron en principio, de cómo se las va transitando. Lucía por ahí decíamos, es la joven que está ahí, sigue, ¿no? Porque estos hijos fueron habitando de diferentes maneras. Así que bueno, les voy a directamente, ellos van a empezar a contar, a relatar la historia, y después nos vamos a acompañar con algunas imágenes. Muchas gracias a todos, porque sabemos que es un gran esfuerzo estar acá. Nosotros decimos, bueno, es una charla, no, es un gran esfuerzo para todos, desde Efraín, que tuvo muchísimos problemas para poder subir sus videos, la conectividad, Gastón, Juan, estuvo, o sea, todo el mundo que está, que uno dice, bueno, una charla, no, es un trabajo inmenso poder estar acá, lo hacemos de corazón, por eso también nuestra eso que sucede en nosotros, que es mucha solidaridad. Y bueno, dejamos la palabra a Luz. Yo, perdón, Lorena, 2 segunditos. Lo que pedimos es que silencien los micrófonos para que no haya interferencias, y si quieren, después a veces se hace como un intercambio preguntando, pero si quieren ir escribiendo algunas preguntas, después hay alguien que hace de moderador y las va formulando. Así que gracias. Si quieren, comienzo yo. Hola. Sí, Hola, Beatriz, sí, sí. Bien. Bueno, no, con todo este preámbulo de Lorena y todo lo que pasó antes, ¿no? De las dificultades para conectarnos, para arrancar, para concretar, me hacía acordar muchísimo al primer Enacer, porque fue así, no sabíamos y tuvimos que aprender sobre la marcha. Y creo que lo bueno es que después en cada Enacer seguimos inventándolo y aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Si quieren les cuento un poquito la historia de cómo surgió, porque quizás algunos no lo sepan. Yo en esa época trabajaba en la Casa de la Cultura en Puerto Madryn, y nosotros ya habíamos recibido la visita de Emilio y de Guillermo, de Horacio González también, a manera de, digamos, de asistencias técnicas. Y bueno, había sido todo organizado así, con mucha participación de los alumnos, la gente de la Casa de la Cultura, bueno, con mucha buena voluntad. Había ya un clima como, bueno, de queremos relacionarnos, queremos que vengan, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte, el honor de recibir una beca que me otorgó la Escuela de Avellaneda, el instituto, el IMCA, y bueno, entonces estuve 2 meses trabajando en Avellaneda, ahí también con Eduardo Garavaglia en ese momento. Bueno, conocí más gente, y siempre charlábamos, ¿no? Sobre, bueno, qué lindo sería, y bueno, me preguntaban cómo era Puerto Madryn, y ya sabían además por Emilio, Patético, Roberto. este, Patético. siempre querían Patético. saber. Mirá cómo estaba. Entonces, fue, digamos, surgió como naturalmente, ¿no? Porque cuando se habla de qué lindo sería encontrarnos, qué lindo sería pasar unos días allá, Sí. y bueno, surgió la posibilidad. Disculpen, Pero vos le chicos, dijiste hay alguien con pasar. el micrófono prendido. Cuando yo volví a Puerto Madryn después de esa estadía, bueno, tanteé a ver qué apoyos podíamos tener de parte, bueno, no solo de la Casa de la Cultura, del municipio. Y Puerto Madryn en ese momento era un lugar muy pequeño, entonces era muy accesible todo, uno podía ir y golpearle la puerta al intendente y hablar, o al director de cultura, era todo, la escala, digamos, de Puerto Madryn era muy pequeña. Bueno, fuimos
hablar a la escuela 42 con internado, que era una escuela que tenía, que recibía chicos durante el año escolar, se podían quedar ahí a dormir porque eran chicos que vivían lejos. Entonces, era una escuela que tenía las condiciones ideales, porque tenía camas, tenía cocina grande, tenía comedor. Y como esto nos planteamos hacerlo en enero, las autoridades de la escuela nos habilitaron una semana en enero para que pudiéramos alojar ahí a todos los que vinieron. Y bueno, imagínense que fue una época en que no había internet, no había WhatsApp, no había, lo único que había era teléfono de línea, cartas, y después, bueno, la posibilidad de ir personalmente golpeando puertas para invitar, ¿no? Se hizo un trabajo que fue muy lindo, porque yo me acuerdo que fui a Bolsón a invitar a la gente en forma personal. Bueno, desde Avellaneda también, ellos utilizaron, por supuesto, todos sus contactos y se consiguieron materiales. Fue un milagro poder hacer aquello porque lo organizamos así con, no sé, serían 4 meses, 5 meses. Fue muy poco tiempo. Y bueno, en ese primer encuentro participaron alrededor de 60 personas, de las cuales muchas eran de Chubut, porque bueno, era lo más cercano, y el resto, digo, la mayoría de Buenos Aires, y estuvo Ruth Wegener, la querida Ruth Wegener, fue una de las que hizo propuestas de trabajo, y fue el primer taller del primer en hacer, lo dio Ruth. Fue en la Rambla de Puerto Madryn, me acuerdo, propuso, bueno, como un paseo por la playa y recoger algunas cosas, y después trabajamos con barro. Me acuerdo que apoyábamos el barro sobre la baranda de la Rambla. Bueno, son recuerdos imborrables, muy hermosos. Y bueno, y así se fue generando, digamos, el, el gusto, el placer, la necesidad de seguirnos juntando, ¿no? Y ahí ya se estableció que el siguiente sería en Bolsón, que fue cuando apareció Tato, y ahí nos conocimos, y después se empezó a hacer cada 2 años. En principio nosotros, claro, éramos muy inexpertos y habíamos ideado un encuentro que duraba como una semana. Era una locura. Después se fue reduciendo y haciendo más pausadamente. Yo, no sé, quisiera darle paso también a los otros compañeros y después, si quieren, seguimos con preguntas para no extendernos demasiado. Tato, ¿querés continuar vos el relato de cómo fueron? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, muy agradecido por la invitación. Y yo soy uno más de los tantos que están acá mismo, como Guillermo Mañé, como la propia Lorena, que puede hablar del ENACER. O sea, el ENACER es una creación colectiva. Y para mí fue un espacio maravilloso. O sea, pienso que mi formación como ceramista ya maduro, es grande, es el nacer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, que tuvo? Es un lugar de intercambio y de enorme generosidad. Eso es la primera cosa que yo sentí cuando llegué a Bolsón. O sea, que había gente dispuesta a dar lo que sabía, a intercambiar.
con mucha calidez, y fuimos dándonos formas organizativas muy, muy libres, horizontales, y nos permitieron ir creando comisiones en cada lugar que o sea, el hacerlo organizado fundamentalmente la comisión organizadora con alguna de la gente que había estado antes, y se fue conformando un cuerpo de delegados, que yo creo que fue muy importante eso. O sea, porque siempre fue una entidad muy federal en Nacer, en el sentido de que estaba presente el interior, en un país donde el peso de la capital federal, o lo que hoy se llama la AMBA, es muy fuerte, y el Nacer tuvo ese acierto de tener esos delegados del interior. Nosotros del segundo encuentro ya estuvimos presentes, en Bahía Blanca, a veces yo fui el delegado, otro momento fue Mónica Simonovich, Marta Montero, distintas personas se fueron sucediendo en ese cargo, y eso también fue muy importante. Y había mucha comunicación. En ese entonces no existía, escribíamos por carta. Yo tengo una carpeta llena de cartas. Después apareció el correo electrónico, el fax, y después el correo electrónico. Y nuestras comunicaciones fueron muy intensas. Después, con la cosa de internet, creo que se ha perdido no tenemos tanto registro. Yo rescato mucho el espíritu que tenía el cuerpo de delegados, que se veía, hacía una reunión en la propia sede, previo al próximo Nacer, y después se aprovechaba muchas veces el simposio de Avellaneda, en la cual los delegados también se veían, muchos iban. Entonces esa estructura permitía una continuidad de un lugar con otro. Y después esto no significa de que no hubo debates ni discusiones, pero el sistema, por ejemplo, que tenía el Nacer pudo reparar. Por ejemplo, hubo un gran problema en Humahuaca, pero la estructura abierta y a su vez reflexiva nos permitió superar lo que nos ocurrió en Humahuaca. Y después estuvimos unidos a partir de ahí. Y bueno, ha habido siempre distintas posiciones en torno a distintos lugares, pero creo que la forma abierta y horizontal ha permitido justamente resolver los distintos problemas que pueden haber aparecido. Yo no estuve en el Nacer el primero que falté fue el de Catamarca, de Santa María, y tampoco estuve en el último en Santa Fe porque estaba bastante complicado personalmente. Pero yo creo que el tema del nexo que se generaba entre Nacer y Nacer con los delegados fue una cosa muy importante. Otra cosa muy importante que no hicimos como el folclore, que fijó un lugar, sino que la tarea fue siempre ir de un lugar a otro. Muy similar al Encuentro Nacional de Mujeres, que a mí siempre el Encuentro Nacional de Mujeres me pareció una estructura muy interesante, donde la comisión local es la que organiza el encuentro. Y después la otra cosa que pienso es que nosotros pudimos hacer eso, y no sé cuántas otras disciplinas lo pudieron hacer, porque el barro, el fuego y el carácter colectivo que tiene, colectivo y anónimo que tiene la cerámica, siendo un arte muy viejo, ¿no? Que ahora sabemos que tiene 20.000 años comprobados, ¿no? En China, las primeras cerámicas ahí en Xiangji. Creo que eso a nosotros nos dio esa posibilidad, ¿no? O sea, nuestro propio material y oficio nos ayuda a juntarnos. Bueno, y a mí me parece un lugar fantástico, es un espacio fantástico, donde a mí me ha interesado las propuestas colectivas, porque esa es otra cosa que se puede hacer. Se pueden hacer cosas entre varios. Y eso, bueno, me ha resultado fabuloso.
Y hay tantas cosas que son fruto de los ENACER. Por ejemplo, nosotros hicimos 2 encuentros regionales del sur de la provincia de Buenos Aires, también con Carlos Leporache, que estaba en Viedma, y con la gente de La Pampa. Hicimos 2 encuentros, y después las escuelas de Mar del Plata empezó a hacer un encuentro como el que está haciendo Junín ahora, con Adrián, que obviamente fue a ENACER, con Adrián González. O sea, que el ENACER es una máquina productora de un montón de estas cosas, como que son maravillosas, y después también muchos ahora participamos en el Barro Calchaquí, con enorme alegría, y también en Tantanuquí Alfarero de Casira. Así que yo creo que como método es maravilloso. Y creo que obviamente cambia, tiene que cambiar, y son cosas distintas que se generan. Bueno, eso. Yo soy un agradecido, yo creo que no sería el ceramista que soy sin el ENACER. Soy un hijo del ENACER. Bueno, yo primero quiero agradecer por haberme invitado, porque muchos de mis maestros que me formaron están acá presentes en la reunión y en este encuentro, y verdaderamente me siento muy orgullosa de participar de esta manera virtual. Bueno, me encantaría como comenzar, Tato, si me das la aprobación tuya, leer una frase que vos dijiste en 1991, que me parece que describe el ENACER de una manera muy linda. Creo que está muy buena, así que se las voy a compartir. Son palabras de Tato Corte. Dice: el ENACER es un espacio creado, desarrollado y custodiado por los propios ceramistas de la Argentina, donde intercambiamos experiencias, investigación, adelantos y retrocesos, en la convicción de compartir nuestro trabajo y conocer nuestros problemas. Es una necesidad de unirnos y unir nuestro arte con nuestro pueblo y nuestra propia nación. Creo que de alguna manera como define, porque es un encuentro, como dijeron, horizontal, en donde no existen jerarquías, sumamente democrático, y en donde verdaderamente se trata de difundir el conocimiento, sin tener en cuenta si uno es maestro o alumno, como que constantemente está el aprendizaje de ambos en el medio, y eso me parece muy importante, en donde votan todos, más allá de que haya delegados que representan cada región. Tranquilamente cualquiera puede ir a la reunión de delegados y estar presente. Creo que es un encuentro que debemos mantenerlo vivo, y bueno, yo me siento como en este momento que me invitaron acá con gente tan importante para mí, que de alguna manera es un legado que debemos mantener vivo, ¿no? Que debemos mantener este fuego vivo, las generaciones que venimos, porque nos están entregando de alguna manera algo muy valioso, en donde no hay libros que escriban, en donde es la experiencia viva, donde está el abrazo, donde está el compartir, esa sabiduría que la aprendés solamente con la experiencia, con el vivir, con el estar. Si no, de alguna manera no existe, te la pueden contar, pero por eso yo siempre traté de incentivar a mis compañeros, a mis compañeros, ¿no?, de la escuela, o en cada lugar que fui, siempre traté de llevarlos a que viajemos, a que vayamos, a que nos unamos, que hagamos lo que haya que hacer para ir, pero que vayan todos, que nadie se quede sin poder tener esta experiencia tan valiosa. Porque, bueno, creo que sobre todo la cerámica es una comunidad en donde siempre está la entrega, que no nos guardamos secretos de alguna manera. Siempre existe esto de compartir, y me parece que el ENACER representa un poco todo esto, ¿no?
compartir la cerámica con quien sea. En el Renacer están desde talleres para niños hasta horneadas, esmaltes, siempre hay muchos talleres. Para el que nunca fue, creo que cerca de 40 talleres, si no me equivoco. Y bueno, la verdad que creo que es algo que todos deberíamos ir a conocer si estamos interesados de la cerámica. No sé, ¿qué opinan? Tato, Bea, bueno. ¿Tú sí estás? Yo sí, mientras tanto, Acá estoy. quería agregar, perdón, tú sí que quería agregar una cosita, que desde el principio, desde el primer Renacer, siempre se pensaron actividades para hacer también con la gente, con otras, con la gente del lugar, con el público, digamos, ¿no? Y recuerdo en el primer Nacer que hicimos, por ejemplo, racú en la vereda, en una especie de baldío que había ahí. Y esas actividades fueron muy motivadoras para los que las vieron de afuera, digamos. Y eso, después ese criterio de hacer cosas con la gente, se siguió manteniendo, no sé, hasta el último, pero siempre hubo alguna propuesta para hacer con la gente del lugar. Adelante tú. No, está bien. Por ahí me gustaría compartir que ustedes son en realidad los maestros y muchos, bueno, Bea, vos sos como creadora, gestora, Tato también, Tusi, bueno, Guille, si anda por ahí, es uno de los gestores de este encuentro, creo que pueden hablar mucho más que yo de esto, pero como también contarles que siempre desde el nacer, en la sede en que se hace, el objetivo es que quede de alguna manera o un taller montado, o una escuela, o que queden los hornos, que de alguna manera esto de la cerámica se vaya multiplicando por todos los lugares donde vamos pasando, que también es uno de los objetivos. A ver si ustedes quieren aportar algo que tienen más en hacer que yo, más experiencia. Pero es algo que me parece sumamente valioso, que por cada paso que se va pasando, por cada lugar, se va dejando una huella muy grande de la cerámica, y la idea es que se vaya contagiando, ¿no? Claro. A mí siempre me impresionó muchísimo cada uno de los encuentros que iba a Renacer. Y después con el tiempo yo me convertí, estudié, me capacité y me convertí en profesora de Historia del Arte. Cuando me tocó analizar el arte contemporáneo, inevitablemente, por supuesto, tuve que leer y aprender los conceptos elaborados por Nicolás Burro. Y porque es uno de los referentes más importantes en el arte contemporáneo. Y Nicolás Burro establece ciertas categorías para analizar el arte contemporáneo. Y cuando yo estudiaba, para después trasladarle todos estos modos de pensamiento a mis estudiantes, a mis alumnos, inevitablemente armaba la conexión entre lo que estaba leyendo y lo que ocurría en el Renacer. Inevitablemente esa conexión ocurría siempre en mi cabeza, porque sobre todo hay dos categorías de las que trabaja Nicolás Burro, que son el radicante y la estética relacional. Él trabaja el radicante desde los conceptos de rizoma elaborados por Deleuze y Guattari, porque Deleuze y Guattari se dan cuenta a finales del siglo pasado que se había transformado a partir de las redes, a partir de la intercomunicación por las redes, la conformación del conocimiento. En el mundo moderno, podemos decir, el conocimiento se elaboraba con una imagen de un árbol, es decir, una raíz que elaboraba un tronco y de ahí ya salían las ramas y cada uno de los nuevos aportantes a ese sistema de conocimiento se iba a convertir como en una rama. Y es un modelo jerárquico
de conformación del conocimiento, porque todo nuevo posicionamiento tiene que estar arraigado con esa raíz o ese tronco. ¿Qué es lo que estos pensadores elaboran? Es que a partir de las redes, a partir de la difusión, características de la posmodernidad, el modelo de elaboración del conocimiento se va a convertir en un modelo rizomático. Y aquí se toma como ejemplo al bambú. El bambú va creciendo a través del rizoma. El rizoma no es una raíz, el rizoma no es un tronco, es una reproducción horizontal sobre la tierra que hace la planta, y a medida que va creciendo, va generando raíces allí donde va creciendo, y no solo raíces, sino que además de allí surge una nueva planta. Eso que en biología está catalogado como el rizoma, el crecimiento rizomático, es un modo de conformar el conocimiento que tiene la contemporaneidad. Es decir, que un elemento nuevo que nace puede incidir en la concepción de otros elementos sin importar la estructura jerárquica. Inevitablemente, yo esto lo enlazo con el enacer. Entonces, basado en esta idea del rizoma, lo que hace Nicolás Burro es establecer la categoría de radicante. Entonces dice textualmente que el arte contemporáneo se mueve de forma radicante, es decir, como un organismo que hace crecer sus raíces a medida que avanza por el mundo, a través de múltiples arraigos simultáneos y sucesivos. Y decime si no es lo que vos estabas comentando, Lucía. Es precisamente estos pioneros de los cuales yo no formo parte, estos pioneros del hacer, postularon este modo de generar conocimiento, de distribuir conocimiento, de una manera innovadora y que todavía no estaba catalogada, y quizás han sido pioneros en estos modos de concebir el arte, porque también hay que tener siempre presente que cuando hablamos de nacer, hablamos de arte, porque la cerámica es arte, y el modo de intervenir y el modo de relacionarnos con estos nuevos modos de hacer tienen que ver con el arte contemporáneo. Es decir, fíjense ustedes qué pioneros que fueron aquellos primeros enaceristas, diríamos, pero aquellos promotores de los primeros en hacer. 15 o 20 años antes que Nicolás Burro ya se estaban estableciendo estos modos. Otra categoría que trabaja Nicolás Burro es la estética relacional, característica del arte contemporáneo, en donde no importa la obra no interesa, ya no es más un objeto, la obra es una duración, el tiempo en el cual se va a producir el encuentro, porque lo que interesa es el encuentro, la proximidad, la resistencia de esa manera a los formateos sociales. El arte contemporáneo le interesa el viaje, el recorrido, no el resultado. Y los artistas van a viajar a través del mundo o de las redes para crear nuevos modos de hacer arte. Es el factor relacional lo que importa en estas prácticas artísticas, que en realidad de lo que se trata es de neutralizar el aislamiento que el mundo contemporáneo nos ha incorporado como hombres. Y ahora, bueno, con el aislamiento obligatorio, ni qué decir, ¿no es cierto? Entonces ya el observador o el artista ya no son personas aisladas, y el espectador o el alumno del enacer ya no es simplemente un aprendiz receptivo solamente.
Y dice Nicolás Burro casi de manera, y esto lo leo textual, ya no se puede considerar una obra contemporánea como un espacio para recorrer. La obra ahora se presenta como una duración que debe ser vivida, como una apertura a la discusión ilimitada, característico del Lenacer, característico del Lenacer. Entonces, estas producciones tienen que ver con tiempos relacionales, experiencias interurbanas, que tratan de liberarse de las ideologías impuestas para generar nuevos esquemas sociales, modelos diferentes de construcción de relaciones a través de la amistad, fundamentalmente. Porque de lo que se trataría, dice Nicolás Burro, la estética relacional, es generar sensibilidades colectivas en el cual se inscriban nuevas formas de prácticas artísticas. Esto también es textual. Entonces, ya no se van a producir obras, sino que lo que se producen son ecologías culturales, comunidades experimentales, procesos abiertos, colaborativos, como formas de vida y mundos comunes. Fíjense ustedes si no es exactamente lo que ocurre en el Lenacer. Yo no encontré, muy pocas veces encontré definiciones tan ajustadas del Lenacer. Y todavía hay otro autor que se llama Reinaldo Ladaga, que es un autor rosarino, y Reinaldo Ladaga escribe, este ya es más contemporáneo, cerca del 2012, 2013, escribe un libro que se llama Estéticas de la Emergencia, y dice que hoy asistimos a un régimen práctico de las artes, porque ya no se deben producir obras, sino ecologías culturales, comunidades experimentales, procesos abiertos y colaborativos, nuevas formas de vida para mundos comunes. Y precisamente eso es lo que nos fascina, eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos seduce, y eso es lo que nos transforma. Como bien decía, leía a alguno allí que escribía en los chats, eso es lo que nos transforma cuando participamos de los Lenacer. Esa particularidad que pareciera que Nicolás Burro las describe esos modos nuevos de hacer arte a partir de lo que ocurre en el Lenacer. No creo que conozca el Lenacer, pero bien le haría conocerlo. Bueno, muy bueno el marco teórico. Nunca nos imaginamos que teníamos relación con estas cuestiones tan modernas, si se quiere, ¿no? Yo creo que si tú me preguntaras, ¿cuál fue el principal motor del primer Lenacer? Fue el placer de estar juntos. Yo creo que eso fue determinante, o sea, el gusto, como las ganas de seguir compartiendo, de seguir estando, de seguir conociéndonos, de pasar días juntos, de hacer cosas juntos. Después, digo, quizás como fue tomando una forma un poco más armada, ¿no es cierto? En el primer Lenacer, yo creo que había una propuesta por día, más o menos, y el resto era eso, era charlar, era conocerse y pensar para adelante. Y después, bueno, creo que el Lenacer fue tomando una estructura, si bien hay muchos momentos de intercambio, de compartir una comida, una charla, un mate, pero que tiene mucho más pautado, digamos, el tiempo, ¿no? Incluso me acuerdo, compañeros del Bolsón, que en el primer Lenacer nos rezongaron porque nos dijeron, nosotros no podemos estar
una semana sin trabajar, ¿no? Lo habíamos pensado con un criterio docente, en el cual los docentes en enero estamos de vacaciones, pero ellos no estaban de vacaciones, porque ellos tenían cultivos de frambuesas, tenían feria, y sentían que estar allí tanto tiempo holgazaneando de alguna manera, no se lo podían permitir. Y de ahí aprendimos también que las cosas hay que organizarlas también pensando en que los participantes no son todos vinculados a la enseñanza, algunos sí, otros no. Entonces hay que, como, bueno, fuimos aprendiendo tantas cosas, esa es una. Es importante eso que decís, Beatriz, porque hay una lógica relacional que tiene que ver con el placer. Porque cuando vamos al nacer, todos sabemos que nos vamos a divertir. No solo nos vamos a divertir, porque hacemos lo que nos gusta, sino porque nos vamos a divertir, porque además bailamos, porque además cantamos, porque además bebemos, alguna vez algo bebemos. Y sobre todo porque todo lo que es la actividad técnica, docente, artística, va a estar siempre rodeada de aquello que tiene que ver con lo placentero, con lo lúdico, con otros modos de transmitir los conocimientos, las prácticas concretas. Y eso también es muy importante, porque genera una motivación que de otra manera es muy difícil de conseguir. Y eso también conforma, eso también nos da forma. ¿Nos pueden contar un poco algunas experiencias de talleres de ustedes en los ENACER? Yo te puedo contar brevemente una que recuerdo, que fue en Neuquén. Me acuerdo haber hecho una experiencia, fue en Neuquén, sí, porque era un espacio verde muy grande y había un árbol, y hicimos lo que ahora podríamos decir una obra efímera, ¿no? Y trabajamos a partir del árbol, y fuimos colgando de ahí elementos hechos con barro y hechos con otros materiales. Y lo que importó fue todo el proceso. Mi compañero en Mar del Plata también lo hizo de otra manera, modelando sobre los troncos de los árboles. Y por supuesto que era efímero, porque eso no podía quedar ahí, pero fue tan rico, tan espectacular. Bueno, quedaron las fotos, quedaron las imágenes, para después recoger las opiniones de los participantes. Es decir, esa fue realmente una obra colectiva efímera. Y se inauguró con los silbatos que habían hecho en el taller de silbatos, alrededor de esa gran instalación que se armó entre todos. O sea, esa imagen representaba bastante el espíritu, ¿no?, del nacer. Se fue poblando el lugar con otros talleres, con ladrillos intervenidos, vinieron con los silbatos, hizo todo como una inauguración de ese espacio que se fue creando. Claro. Eso fue re interesante. Hola, quería compartir una experiencia que estoy registrando ahora. Mi nombre es Julia, un agradecimiento muy grande por la invitación. La escucho a Beatriz, la escucho a Tusi, a Tato, a Lorena, me llena de emoción. Te quiero agradecer, Lucía, esta energía que tenés como joven, como recolectora de experiencias, con este ímpetu joven que era el que teníamos nosotros cuando arrancamos con el nacer. Entré como alumna y me fui como profesora. Entré en el 89 en el Bolsón sin saber a dónde iba, sin más mapa que el deseo de disfrutar y de organizar con mis compañeros de Quilmes de Bellas Artes junto a la Escuela de Avellaneda.
Y una de las primeras cosas que aprendí como estudiante, que el aprendizaje se hace con alegría, se aprende con felicidad. No hay aprendizaje dentro de un aula, sino en libertad y con el otro. Por lo tanto, esto modificó sustancialmente mi modelo, mi forma de aprender la cerámica, donde en Bellas Artes nos prohibían hornear, entrar a la sala de hornos. Yo aprendí en la República Argentina. Desde el día de hoy voy a tomar la palabra enacentistas, que dijo Aitusi. Por otro lado, el encuentro, que es una creación colectiva, y eso es el encuentro con el otro. No existe el aprendizaje ni el abrazo si no hay un otro. Por eso esta virtualidad también hay que vencer la aislación. No podemos dejarnos caer por el narcisismo de esta cultura visual y de este capitalismo salvaje, porque es en el ENACER donde realmente producimos nuestros propios conocimientos. Ahí nadie reproduce nada, ahí se construye, se comparte, se escucha, se discute, se socializan ideas, se aprende. Ahora estoy recolectando entrevistas para un proyecto y escucho permanentemente que es en felicidad, es con alegría. Y yo, por otro lado, recojo las palabras de Tato, que dice, y ayer le hice la entrevista a Iris Tavio en Santa María, con respecto a recuperar las tradiciones, las tradiciones ancestrales, estos saberes que no deben perderse porque son el legado para las presentes y futuras generaciones. Por eso me parece importantísimo que los jóvenes tomen la posta y continúen el ENACER. Y es un órgano vivo, va a tener la dimensión y va a cumplir los ciclos que deba cumplir. Por otro lado, coincido también con Tusi en que en la cuestión del radicante. Yo lo vi a Serafín cuando pensé en la imagen de radicante, y Serafín fue para mí una persona, es un ceramista peruano que vino en Humahuaca, vino al encuentro de Humahuaca, ya estaba antes en Argentina, y Serafín también vino al encuentro de Benito Juárez. A mí me enseñó a vivir la cerámica como la vida misma. Eso lo aprendí en los encuentros nacionales. Así que por mi parte invito a todos los que quieran compartir su experiencia, porque la estoy organizando en un trabajo, para que estos 20.000 años de cerámica que dice Tato que tiene, puedan continuar unos 20.000 años más. Por mi parte, un beso muy grande, un agradecimiento por la invitación y muy feliz de estar en este encuentro. Sí, estaba viendo los mensajes, bueno, mucha admiración por el encuentro, saludos a Beatriz, a cada uno de ustedes, y bueno, dice, broche de oro de esta jornada, la humanidad en toda su magnitud, compartiendo y generando vínculos en el aprender y enseñar gente amando a lo que se hace y continuando el legado. Felicitaciones, celebro y agradezco tanta generosidad. Excelente, dijo Vero Santos, que son unas lindas palabras de cierre, pues estamos ya casi con poco tiempo, podemos atender algunas otras participaciones si quieren, pero estaríamos pensando ya en que tenemos que cerrar las jornadas también hoy. Yo quisiera hacer desde las sombras acá atrás, quisiera hacer ¿Cómo andás, Guille? Hola a todos los queridos que están ahí del otro lado. Quería destacar ese marco teórico que le incorporó Tusi desde su actividad como docente y como profesora de Historia del Arte, que para mí en este caso fue sumamente importante porque me reconozco en eso que planteó Susi, nos reconozco en ese germen que nació hace 32 años, y lo destaco porque a veces, por lo menos es mi sensación, dentro del ENACER, que tiene una estructura muy lábil, parece que estuviéramos corriendo hacia el vacío,
¿no? Y ese marco teórico te da una contención y una proyección también que te provoca un cierto alivio en esa carrera loca que no sabemos con certeza hacia dónde muchas veces. Así que bueno, gracias Tusi por ese aporte. Quiero recordar también a una persona que fue muy importante en un comienzo del ENACER, porque Rosana preguntó sobre si recordábamos alguna actividad en particular dentro de los ENACER, y veo que va a sacar muy claramente de que el ENACER de Madrid es el primer horno de papel en Argentina, que hoy en día es una práctica muy común en las escuelas, en lo privado, y es una herramienta muy importante por su característica económica, práctica y demás. En ese momento a muchos nos asombró y nos abrió un poco un panorama, un camino muy importante. Por eso quería también recordarlo a Eduardo Garavaglia, que fue quien trajo esa innovación que fue en ese momento para nosotros el horno de papel. Quiero comentar que íbamos a acompañar esta charla con fotos y por un problema técnico no las pudimos subir. Ahí está ese horno y lo que pasó con el horno, que se inundó todo alrededor. Por primera vez en 5 años en Madrid y quedó como una isla, como un volcán ardiendo en medio de un charco, y pensamos que todo se había desarmado dentro de ese horno, y resulta que fue maravilloso el resultado, ¿no? Todos salimos de ahí enamorados de ese horno, y de ahí fue un poco esto que hablábamos también con Tati y demás, ¿no? Como un símbolo, ¿no? Todos estos hornos que se van multiplicando en diferentes espacios. Los encuentros también se están multiplicando, ¿no? Se van, o sea, hay muchos desprendimientos de los diferentes tipos de encuentros. Creo que la gran cosa que pasó en esta jornada, ponernos en valor, ¿no? Estamos viendo el desarrollo que tuvieron cada tipo de encuentro que tenemos en el país, y han quedado afuera GESEL, que nucleó un montón de gente. Los encuentros provinciales fueron también a partir de los encuentros nacionales. Uruguay replicó y le dio su propia forma a los ENACER. Es decir, yo creo que en este país particularmente tenemos una manera de relacionarnos muy especial los ceramistas. Esto de que el saber se comparte y demás, no creo que sea lo habitual en todas partes, ¿no? Es bastante propio de lo que nos sucedió a nosotros en los ENACER. Esas fotos las vamos a poner en el Face de la escuela y las vamos a ir compartiendo, porque está desde el primero, bueno, ahí está el hornito, Martina lo está poniendo, justamente. Ahí el armado. Está Violeta, Benito y María de Esquel colocando papeles sobre el horno, y fue un día espléndido, y después al rato se largó una lluvia impresionante. Cuando ya estaba el horno todo prendido, se inundó el patio de la escuela, y el horno quedó flotando, literalmente flotando. Fue una cosa maravillosa, increíble. Está la foto también del horno flotando. Podríamos poner esas dos y luego las vamos a compartir a través del Face de la escuela y las vamos a ir replicando en diferentes medios, porque son muchas las fotos que hay y van reflejando también desde la tecnología de la fotografía, la calidad de la fotografía, hasta bueno, la juventud que teníamos en esa época. Pero bueno, va a ser interesante que los vean en otro momento y en otro marco vamos a poder compartir esas fotos. A ver, acá hay más mensajes. Gracias por los encuentros. Gracias al Azul por estos encuentros. Bueno, en general... Perdón, estoy tratando de compartir, pero no me las pasa, están medias pesadas, entonces no corren. Voy a intentar de nuevo. Creo que lo mejor sería directamente, si se llega a poder poner la del segundo de la inundación y ya dejarlo como para compartir en otro momento, porque estaríamos ya como viendo si alguien más...
Sí, podemos dar también lugar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, o ¿no? Ya aprovechar estos minutitos. No me deja pasarla. A ver, voy a Hacemos intentar. eso, Martina, lo pasamos, después lo subimos Sí, directamente Teresa, a... yo si me permitís ¿no? quiero hacer una pregunta. Sí, sí, Vero, dale. Buenas noches, buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Saber en realidad cómo surge esto de saber cómo determinan el próximo encuentro, en cuál es el, digamos, el sitio, el lugar donde van a emplazar el próximo nacer, digamos, cómo surge el próximo lugar. No sé si se entiende la pregunta. Sí, si querés yo te puedo contestar. Siempre en el nacer, al término, se hace una asamblea. En esa asamblea se proponen los lugares que estén dispuestos a organizar el próximo. Y luego, digo, como decía Tato, cuando se hacían las reuniones de delegados, ya se determinaba un lugar en base a las propuestas, a la facilidad que hubieran conseguido, los apoyos en el espacio donde se va a hacer el ENACER, a la fortaleza, digamos, de la propuesta. Bueno, se votaba y luego se hacía, cuando ya faltaba un poco menos de tiempo, se hacía una reunión de los delegados en el lugar, porque allí había que asesorar y ayudar a los compañeros que estaban organizando con la experiencia de los anteriores. Ahora, actualmente, yo creo que se sigue haciendo la asamblea, pero bueno, como las comunicaciones ahora son mucho más fáciles, me imagino que se determina así a través de internet. No sé cómo se comunican ahora. Sí, ahora Gracias. en realidad es como vos decís, Bea, cuando el ENACER está por terminar, se hace la asamblea de todos los delegados que estén en el momento y de quien se quiera acercar. Se proponen los lugares. En Santa Fe, tú si vos me puedes corregir, creo que Tucumán y Jujuy se plantearon como posibles sedes. Y luego, igualmente, siempre en cualquier encuentro que haya tipo simposio o jornadas Mar del Plata, donde haya varios delegados, siempre se hace una reunión, aunque no estemos todos, siempre nos encontramos en cualquier encuentro ceramístico que haya, como para estar en contacto y hablar de posibles dificultades o qué apoyo necesitan. Y bueno, igualmente, hoy teniendo la virtualidad, también tenemos un grupo de Facebook, también tenemos celulares, nos comunicamos por WhatsApp, generalmente por Facebook y por Facebook. Y se le da un plazo, o sea, desde el cierre del ENACER, desde esa asamblea, se da un plazo de 6 meses como para que esas sedes puedan hacer todas las averiguaciones correspondientes en cuanto a la infraestructura, al hospedaje, a si tienen apoyo desde el municipio o no, que a veces está, a veces no. Bueno, todo lo que se hace a pulmón, ¿no? También porque el conseguir la arcilla, los materiales, los espacios, dónde se van a dar los talleres, es todo un trabajo enorme, lo que hay atrás, enorme. Y bueno, si cuentan con todo eso, qué otros apoyos necesitan, y a partir de esos 6 meses después se vota una propuesta de manera democrática entre todos los delegados, que obviamente el delegado transmite a cada sede lo que piensa cada ceramista. Gracias, Lu, abrazo enorme. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, yo quería, aparte de agradecer, yo pensaba mientras los escuchaba, que este último encuentro fue como una especie de resumen de lo que fue y de lo que es el espíritu del ceramista, porque está atravesado por lo que es la esencia de la cerámica y a su vez reúne a 3 personas con toda la experiencia, a Lucía que está empezando a tener esa experiencia, y es un poco el resumen de eso, ¿no? De lo dinámico de poder continuar con una iniciativa, como fue o como es y está haciendo el ENACER. Así que yo quiero tomar tres frases muy, muy cortitas, porque me parece que
para todos los que no nos dedicamos a la cerámica, pero sí, por supuesto, al arte, a las artes visuales. Tomo 3 frases que me parecieron también que es la esencia del espíritu ceramista. Y dice, son sensibilidades colectivas, tiempos relacionales y experiencias interurbanas. Esto es un poco lo que atravesó estas 3 jornadas, que realmente fue un placer haber escuchado a todos lo que aportaron desde su experiencia, desde sus vivencias, desde la calidez, desde el conocimiento, de todo lo que implica, y traspasó la pantalla, que eso está bueno, porque la virtualidad nos deja a todos en cada lugar, que lo bueno es que nos podamos unir ahora en este horario y en esta realidad. No estamos cerca físicamente, pero bueno, posibilitó que estuviéramos de todo el país y de otros países también, como fueron en otros encuentros. Así que agradecerles a todos, y especialmente déjenme que agradezca, porque esto fue un gran esfuerzo de compromiso, sobre todo, de trabajo de toda la gente de la Escuela de Arte, empezando por quienes contactaron, como Lorena, Martina, Rosana. Quiero nombrar a Guillermo Marcucci, que hizo toda la parte de comunicación, tan importante también para que todos podamos estar acá. También no quiero dejar de nombrar a Brian, que está acá atrás, que es el jefe de área de cerámica, que anduvo a las corridas todos estos días por las vicisitudes tecnológicas. Andrés Panciraque, que también estuvo ahí haciendo de apoyo, Eliana, Cecilia Ferreiro, bueno, todos los que están, Romy Masari, que anda por ahí, la vicedirectora, realmente para que esto haya salido así como primera experiencia, es placentero, y seguramente, como le decía recién a Daniela Chieli, que andaba por ahí agradeciendo también, esto llegó para quedarse, y seguramente en una nueva jornada, esta fue la número 26, seguramente va a haber muchas más, vamos a encontrarnos así, virtualmente y presencialmente, seguramente que va a ser así. Así que agradezco a todos, vamos a abrir un poco los micrófonos como para poder aplaudir, porque realmente traspasó la pantalla toda la esencia de lo que son los ceramistas. Muchas gracias a todos. Guille, Norita del Barco, que anda por ahí también. Bravo. Gracias. Gracias a todos. A todos, gracias. Muchas gracias. Saludos. Beso grande. Muy bueno. Bueno. Chao, Bea, te quiero, te llamo. Chao, Tato. Chao. Gracias, Tusi. A todos les quiero decir algo, que a todos los que han participado, tenemos unos certificados que les vamos a hacer llegar a través de Lore, de Ro o de Martina, y bueno, es una manera, en las jornadas presenciales siempre hemos regalado cosas tangibles, no lo podemos hacer ahora, les mandamos nuestro cariño y nuestro certificado vía también virtual. Así que bueno, gracias por todo. Gastón, desde allá. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, Beita. A todos. Gracias. Julia, tenemos que hablar, Julia. Por ahí. Sí, totalmente. Bea, Tato, Lore, Guille. Chao, chicos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Rosana, chao, gracias. Chao, Guille. Gracias por todo. Un gusto conocer la escuela. Gracias. Ojalá puedas venir, Beatriz, a algún encuentro también, y bueno, y todos los que ya vinieron, volver también. Tal cual, que vuelvan. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Cari Elisei, gracias. Chao, Inés. Gaby. Chao. Lore, Guille. Ay, chao, divina. Chao. Un beso grande, Julia. Gracias. Hasta prontito, Inés. Un beso. Chao. Un beso, nos vemos. Hermoso Chao, todo chicos. esto. Muchas gracias. De nada.